Hola, bienvenidos al seminario Reglas de Snort. Con el incremento de los ataques cibernéticos sufridos durante los últimos años, las tecnologías que pueden llegar a mitigar las pérdidas de las empresas afectadas deben tenerse más en cuenta. Los IDS son parte de estas tecnologías de mitigación, ya que su función principal es detectar comportamientos anómalos dentro de nuestra red o intentos de accesos no deseados a la misma. El objetivo de este curso es acercar Snort, un IDS, y mostrar su funcionamiento basado en reglas, las cuales pueden ser adaptadas a nuestras necesidades para detectar los comportamientos que pueden llegar a afectar a nuestra empresa. Este seminario web se compone de la siguiente manera. ¿Qué es Snort? Instalación y configuración, análisis y reglas, cómo escribir reglas propias, módulos dinámicos y revisión de alertas. ¿Qué es Snort? Una de las formas de detectar intrusos en nuestra empresa o comportamientos anómalos es el uso de IDS, Intrusion Detection System. Snort es un IDS capaz de analizar tráfico en tiempo real y aplicar reglas sobre el tráfico capturado con el fin de buscar patrones. Esto nos permite detectar conexiones hacia el exterior que no deberían producirse, ataques a nuestra DMZ desde el exterior, incluso detectar intentos de explotación de buffer overflow contra un servicio determinado. Instalación y configuración. Como base para toda la presentación, todas las pruebas han sido realizadas en la versión 18.04.4 LTS de Ubuntu Server. Para empezar la instalación es importante que actualicemos la lista de paquetes de la distribución con el objetivo de tener siempre la última versión de los mismos. Esto se realiza con el comando sudo apt update. Una vez tengamos la última versión de los paquetes de la distribución, procedemos a la instalación de Snort. Esto se realiza con el comando sudo apt install Snort. Durante el proceso de instalación se nos preguntará si queremos que se inicie el arranque del sistema o de forma manual, lo cual deberíamos seleccionar de modo automático, aunque durante las pruebas pararemos el servicio mientras estemos configurando reglas y no tengamos Snort a punto. También se nos preguntará por la interfaz de red en el cual estará escuchando Snort. Ahí sí debemos poner la interfaz desde el cual queremos controlar el tráfico. A continuación se nos preguntará por la red. Podemos dejarlo por defecto, ya que esto lo configuraremos más tarde. Cuando finalice el proceso, comprobaremos el estado del servicio con el comando service snort status, lo cual nos mostrará datos similares a los que se ven en pantalla. Con la instalación de Snort también se instalan un conjunto de reglas base que pueden utilizarse o modificarse según nuestros intereses. Las reglas se pueden encontrar en etc/snort/rules. Desde el archivo de configuración se pueden activar o desactivar las reglas. El archivo de configuración de Snort se encuentra en etc/snort/snort.conf y está dividido en varias secciones para que su uso sea más amigable. Las secciones son las siguientes: variables de red, decodificadores, motor de detecciones, módulos dinámicos, preprocesadores, módulos de salida, reglas personalizadas, ajustes de preprocesadores y ajustes de objetos compartidos. Una de las partes más importantes de la configuración de Snort es dejar bien definidos los valores de nuestra red para que las reglas se puedan aplicar de un modo correcto. Para realizar esta tarea, Snort ha creado varias variables globales donde podemos configurar de un modo sencillo la estructura de nuestra red. HomeNet. En esta variable definimos el rango de nuestra red interna. La mayoría de las reglas usan esta variable para determinar si el tráfico detectado nos afecta. ExternalNet. Lo normal es que esta variable sea justo el resto de la red, por lo que se usan expresiones como !HomeNet, que significa cualquier red diferente a la definida en HomeNet. Servers. Lista de servicios que tiene nuestra red. Del mismo modo que HomeNet, este valor también es usado en varias reglas. Riesgos en redes no cifradas. Ports. Es la lista de puerto que se usan desde diversos servicios. Esta variable es menos usada que las anteriores, pero sí puede ser útil de cara a la creación de reglas propias. Lista blanca. Lista de hosts que son confiables por Snort, y por lo tanto, si se detecta tráfico de esta lista, las reglas no serán aplicadas a ese tráfico. Lista negra. Lista de hosts que siempre son analizados, aunque no pertenezcan al origen o destino de la regla. Además de estas variables, en la configuración existen muchos más campos que pueden ser personalizados, pero los valores con los que se configuran por defecto suelen ser adecuados para la mayoría de las configuraciones de red habituales. Por otro lado, estas variables podrían ser ampliables si es necesario. Análisis de reglas. Todas las reglas Snort mantienen el mismo formato. Esto es importante para permitir que cualquier analista que revise una regla pueda entender perfectamente qué es lo que está buscando y el motivo de su creación. Las reglas se dividen en dos partes. Por un lado tenemos una cabecera con los mismos campos para todas las reglas que nos encontremos. Estos campos son acción, protocolo, origen, puerto de origen, dirección, destino, puerto de destino. Y por otro lado tenemos los campos específicos que nos permiten especificar de forma más concreta qué buscamos. Regla opcional y parámetros de la regla opcional.
Dentro de los parámetros de la regla siempre tiene que existir al menos un identificador de regla. Este identificador es un número y viene precedido por la palabra clave SID. Como norma, las reglas propias usan un SID superior a 1.000.000. El contenido de cada uno de los valores de la cabecera de la regla es el siguiente. Acción. Se indica qué sucede si la regla es disparada al analizar un paquete. Sus posibles valores son alert, indicando que se genera una alerta, almacenando la información en el log de alertas. Log, únicamente almacena en el log común que la regla fue disparada. Push, ignora el paquete analizado. Drop, se bloquea el paquete analizado y a su vez esa información queda almacenada en el log de Snort. Reject, se bloquea el paquete y se anula la comunicación con el origen. Sdrop, actúa del mismo modo que drop, pero no se deja constancia en el log del bloqueo del paquete. Origen y destino. Ambos campos pueden contener tanto una IP como una red completa. Además, pueden indicarse variables definidas en el archivo de configuración. Si interesa que el origen o destino sea cualquiera, se usa any. Puertos. Este valor, tanto de origen como destino, limita qué tipos de paquetes van a ser analizados para centrar las reglas en los servicios específicos y así evitar falsos positivos. Como en el caso del origen y el destino, se puede usar el valor any para identificar cualquier puerto. Dirección. Se usa para identificar si la regla actúa solamente desde el origen al destino, usando como valor los símbolos guión mayor que, o en ambos sentidos. Para ello se usaría el valor con los símbolos menor que, mayor que. El mejor modo de verlo presentado en las diapositivas anteriores es usando algunos ejemplos. En este primer ejemplo tenemos la siguiente regla. Alert TCP, homenet 21, guión mayor que, any, MSG, error, autenticación, FTP, content, login or password incorrect, SID 1.000.003, rep 1. Vamos a diseccionar la regla para saber a qué campo corresponde cada uno de los valores indicados. Empezaremos por la acción que en este caso es alert, que nos indica que si la regla se dispara se generará una alerta. El protocolo analizado es TCP, así que el tráfico UDP no podría disparar esta regla. El origen utilizado es homenet, que significa que nuestra red interna es el origen analizado y solamente el tráfico que tenga como origen el puerto 21. Este puerto es el puerto utilizado por defecto para los servidores FTP. Como destino, tanto el host como el puerto tenemos el valor any, lo que nos indica que se buscaría tráfico hacia cualquier puerto y red. Esto afectaría al tráfico de red, tanto el generado desde dentro de la red hacia el exterior, como sería una petición a una página web, como el tráfico que se genere en el exterior y llegue a la red interna, por ejemplo, la respuesta del servidor web a nuestra petición. En la dirección definida se indica el valor guión mayor que significa que solo se analizará tráfico desde el origen al destino. En la parte de información extra de la regla vemos el mensaje que se usará en caso de disparar la regla, error, autenticación, FTP, y una de las partes más importantes, la palabra clave content, que nos indica que debe buscar la regla en el paquete. En el caso analizado debe buscar el texto login or password incorrect, que es el texto que se obtiene cuando se introducen unas credenciales erróneas. Después se puede ver el identificador de la regla, así como el valor de la revisión. Algunas reglas mantienen así su control de versiones indicando la revisión. Si queremos realizar una lectura menos técnica de la regla, de modo que podamos entender qué realiza, se podría leer del siguiente modo. Ante cualquier conexión desde nuestra red que está indicado en el origen y únicamente desde el puerto 21, lo que nos indica que estamos analizando únicamente las respuestas de nuestros servidores de FTP. Si dentro de esas conexiones encontramos el texto login or password incorrect, asumimos que se ha producido un fallo de autenticación en alguno de nuestros servidores de FTP y procedemos a generar una alerta. Después de una lectura menos técnica, entendiendo qué hace la regla, el siguiente paso es entender para qué se ha creado esta regla. En el ejemplo que estamos analizando, lo que se está buscando es detectar si alguna persona está intentando realizar un ataque por fuerza bruta a alguno de nuestros servidores de FTP. En este tipo de casos, lo que se suele hacer es analizar desde un SIEM las alertas, agruparlas y definir un valor como disparador de una alerta real. Esto se realiza para evitar muchos falsos positivos. Aunque estas tareas de correlación se suelen llevar a cabo desde un SIEM, Snort da las capacidades para realizarlo del mismo modo, aunque su coste de rendimiento es más alto. Para estas tareas se puede configurar thresholds en su propio archivo de configuración. Este archivo contiene excepciones a reglas específicas e incluso excepciones de forma genérica. Se usan en configuraciones más avanzadas y no entran en el objetivo de este webinar. Vamos a pasar a otro ejemplo más complejo. Alert TCP External Net, any, guión mayor que, homenet 3306, MSG MySQL, show databases, attempt,
Flow to server established. Content 0f00000003 show databases. Como en el anterior caso, vamos primero a dividir los campos de la regla, después pasaremos a una lectura menos técnica, y finalmente entenderemos el motivo de la creación de esta regla. La acción de esta regla es alert. Este va a ser el valor común que vamos a encontrar en la mayoría de las reglas, ya que las reglas se suelen crear con la idea de informarnos de los sucesos buscados. El protocolo también es TCP, como en el anterior caso. El origen de los paquetes que busca esta regla está definido como external net y con puerto ENI. Esto indica que buscamos cualquier tipo de conexión externa a nuestra red. La dirección indicada es --, que indica tráfico del origen al destino. El destino es la red misma, y el puerto de destino es el 3306, puerto por defecto de los servidores MySQL. En los valores más específicos se puede ver el mensaje MySQL show databases attempt, el valor flow que ajusta el tipo de comunicación entre origen y destino y el content buscado. En este caso se buscan tanto varios valores en hexadecimal, que son los valores entre barras 0f00000003 y el texto show databases a continuación. Una posible lectura menos técnica de la regla podría ser la siguiente. Ante cualquier conexión desde fuera de nuestra red que intente conectarse al puerto 3306 de nuestra red y donde se encuentran los valores en hexadecimal 0f00000003 y justo después el texto show databases, generar la alerta. Con toda esta información podemos conocer la causa de la creación de la regla. Si se detecta tráfico desde fuera de la red a alguno de nuestros servidores de MySQL, esto en sí, aun sin ser excesivamente grave, puede ser extraño. Por otro lado, si en esas conexiones encontramos que se encuentra el texto show databases, nos encontramos con un intento de ver la lista de las bases de datos de un servidor de MySQL desde el exterior de nuestra red. Este suceso debe ser notificado y por eso se genera una alerta. Los valores en hexadecimal se usan para eliminar falsos positivos de poder encontrar ese mismo texto en páginas web, documentos u otro origen que no sea directamente la petición a la base de datos. Esta regla solamente alerta del suceso, y esto significa que aunque se alerte, el atacante va a recibir la lista de bases de datos. Según nuestras políticas, podríamos modificar la regla para indicar que ese tráfico sea bloqueado, cambiando la acción de alert a drop o reject. ¿Cómo escribir reglas propias? Tener claro qué es lo que buscamos es lo más importante a la hora de crear reglas nuevas. Antes de crear reglas es importante analizar las reglas actuales y verificar que ninguna de ellas pueda ser usada para nuestro objetivo. Para empezar, el mejor modo es obtener el tipo de tráfico que queremos detectar. Esto nos puede ayudar a determinar qué debemos buscar en los paquetes de tráfico de un modo más efectivo. También debemos saber si buscamos tráfico de entrada a nuestra red, de salida o cualquier tipo de tráfico. Una vez tenemos claro qué buscar, hay que determinar qué acción tomará Snort en caso de encontrar los valores definidos en la regla. Para esto hay que tener en cuenta si nuestra infraestructura tiene un SIEM que será quien se encargue de las tareas de correlación, o únicamente será nuestro Snort el encargado de tomar decisiones. Cuando determinamos el alcance, todo lo concretos que podamos ser ayudará a la hora de mejorar el rendimiento de nuestro Snort. Todo el tráfico pasará por nuestro Snort y se analizará en tiempo real, por lo que la carga de análisis que podamos eliminar será importante para el correcto rendimiento del sistema. Dentro del alcance hay que usar grupos de servidores en caso de tenerlos definidos. Por ejemplo, si tenemos una variable que engloba todos nuestros servidores de FTP y queremos escribir una regla para el FTP, es mejor usar esa variable, para evitar, por un lado, que se analice tráfico que nunca iba a disparar la regla, y por otro lado, que pueda dispararse la regla en otro tipo de servidor y genere un falso positivo. También ayuda a evitar el uso de puertos ENI, siempre que sepamos el puerto. Por ejemplo, crear reglas para tráfico web y usar ENI no tendría mucho sentido si todos nuestros servidores sirven las páginas web en el puerto 80 o 443, que son los puertos por defecto de HTTP y HTTPS respectivamente. Hay que pensar que es importante la optimización de nuestro sistema de análisis y en estos pasos nos encontramos con el uso de valores en hexadecimal en caso posible, o usar campos más específicos de búsqueda para evitar tanto los falsos positivos como la carga de análisis extra sin razón. Con un ejemplo se verá más claro todo el proceso. Si deseamos crear una regla con las siguientes premisas. Objetivo: crear una regla para detectar cuando nuestros trabajadores visitan Facebook. Alcance: todo el tráfico desde dentro de nuestra red hacia el exterior. Acción: solamente dejar constancia en el log para después poder utilizar la información para futuras estadísticas. Búsqueda: el dominio de Facebook. Con estos conceptos podemos crear una regla con la siguiente forma. Log TCP, homenet eni-que, externalnet 80443, MSG,
Conexión a Facebook. Content, facebook.com. Seed 1.000.001. Tal como hemos hecho antes, vamos a analizar rápidamente si esta regla nos podría servir. Como acción tenemos que la regla va a escribir en un log que ha sido disparada, pero no realizará más acciones. El protocolo analizado es TCP, que es el que se utiliza en comunicaciones HTTP y HTTPS. El origen es nuestra red y desde cualquier puerto, y el destino es cualquier host fuera de nuestra red a los puertos 80 y 443. En este punto se podría especificar los servidores de Facebook, pero implicaría un seguimiento de que el host sea siempre el mismo, ya que si cambiara nos obligaría a modificar la regla. Como identificador usaremos un valor de regla propia, en este caso 1.000.001. Buscaremos el texto facebook.com en el contenido del paquete como método para localizar conexiones a los servidores web de Facebook. Esta es una forma válida de abordar lo buscado, pero la regla puede ser optimizada. En otro ejemplo vamos a ver cómo podemos detectar otro tipo de tráfico. Objetivo: detectar tráfico a servidores de IRC. Alcance: tráfico desde nuestra red hacia afuera. Acción: crear una alerta al detectar este tipo de tráfico. Búsqueda: buscar patrones del protocolo utilizado. Alert TCP: HomeNet ENI _ que ExternalNet 6666-7000 MSG conexión a servidor IRC. Content: Join. Seed 1.000.002. ¿Qué nos encontramos en esta regla? Como acción tenemos alert, para informar de que ha sido disparada. El origen y destino indican tráfico desde dentro de nuestra red hacia afuera, sin tener en cuenta el puerto de origen, pero solamente a los puertos de destino entre el 6666 y el 7000, ambos incluidos. Estos son los puertos usados por defecto en los servidores de IRC. Buscamos en el paquete que se encuentre el texto join, que es el comando utilizado en los servidores IRC para acceder a un canal concreto. ¿Para qué se usaría una regla de este tipo? Pues uno de los métodos utilizados por las botnets para enviar datos y recibir órdenes de los paneles de control es el uso de servidores IRC. Al crear una regla de este tipo, se podría detectar de un modo eficiente que uno de los equipos de nuestra red está infectado por una botnet y está utilizando servidores de IRC para recibir órdenes y ser controlado. Uso de módulos dinámicos. Dentro de Snort podemos utilizar módulos dinámicos. Esos módulos añaden características a Snort, pudiendo ampliar sus características tanto de análisis como de procesamiento. Con estos módulos podemos añadir procesado de nuevos protocolos o protocolos más desconocidos. Aunque hay muchos módulos que ya vienen en la propia instalación, hay que destacar los módulos que nos ayudan a procesar protocolos como son IMAP, POP3, Modbus, SSH, SMB. Estos módulos pueden ser programados a medida por nosotros y añadirlos a Snort, mediante una nueva entrada en su archivo de configuración. Si necesitamos ajustar alguno de los valores configurables de los módulos que están activados en nuestra instalación de Snort, directamente en el archivo de configuración podemos modificar los valores necesarios. Como se puede ver en la imagen, existen varios valores que pueden ser ajustados. Por ejemplo, en el procesador de SSH podemos usar el módulo para detectar anomalías en el protocolo que podría ser utilizado como un método para una fuga de información. Revisión de alertas. Por defecto, cuando una regla con una acción de alert se dispara, genera una alerta. Esta información se almacena en los logs de Snort, por defecto en el siguiente archivo, /var/log/snort/alert. Dentro de este archivo encontramos los datos necesarios para entender y poder analizar el motivo por el cual la alerta ha sido disparada, el origen que ha enviado el paquete y el destino al cual era remitido. Como se puede ver en la imagen, una línea de alerta tendría el siguiente aspecto. 1.2.1917.2.6. Tipo, ID y revisión. Esta cabecera la encontraremos en todas las reglas para indicarnos de un modo seguro que la regla ha sido disparada. Texto. Mensaje configurado en la información extra de la regla. Clasificación y prioridad. Esta información también es opcional en la cabecera extra de la regla. Si está configurada, se mostraría. Si no lo está, no pasaría nada. Fecha y dirección MAC de origen hacia dirección MAC de destino. IP. Puerto de origen hacia IP. Puerto de destino. Protocolo y datos extra del protocolo. LEN. Tamaño del paquete. Aunque no estén todos los campos, en la imagen se muestran los comunes y el tipo de información que se podrá encontrar en el archivo del log con alertas. Snort es una herramienta muy útil para determinar si nuestra red tiene algún tipo de tráfico anómalo.
También es importante saber que si no lo tenemos ajustado a nuestra organización, es muy probable que nos encontremos con numerosas alertas que muy posiblemente sean falsos positivos. Durante los primeros momentos de funcionamiento debemos gastar tiempo en adecuar los valores, conocer qué tipo de alertas pueden darnos información o solo falsos positivos y después ir adaptando la información obtenida a la personalización de Snort.